¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por acompañarme en otra emisión de Debate 22. Hoy nos acompaña Julio Hernández, Julio Astillero, agudo periodista, autor de la columna Astillero que se publica en el periódico La Jornada. Julio, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Kim. Gusto en saludarte. Al contrario, es un gusto para mí esta entrevista. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar del desplegado bajo la firma de En Defensa de la Libertad de Expresión, donde 650 intelectuales, artistas, políticos dieron a conocer su crítica a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión te merece a ti en lo personal este desplegado? Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante que se definan los campos de una discusión ideológica que es necesaria en nuestro país. Por otra parte, creo que el ejercicio cívico de 650 personas no solo es correcto, legítimo y válido, sino que forma parte del mosaico de opiniones que deben expresarse en nuestro país. Creo que merece respeto intelectual, cívico, la expresión de puntos de vista como lo han hecho estas 650 personas. Sin embargo, me parece que parten de premisas equivocadas. Una premisa sustancial de su planteamiento es que está en riesgo, bajo asedio, la libertad de expresión. Me parece que es una postura absolutamente equivocada. En la administración del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha habido en realidad ningún caso que yo conozca de una censura inducida, promovida por la Administración Pública Federal. Todo lo contrario, entiendo y veo, verifico, constato diariamente que hay una absoluta libertad para poderse expresar en los términos que se deseen. Lo que ha habido es una reducción notable del presupuesto de publicidad gubernamental para efectos de convenios publicitarios con medios de comunicación. Y ha habido un absoluto abandono de las prácticas tradicionales de entendimientos de los directivos gubernamentales con directivos de medios de comunicación privados. Y por otra parte, de esta primera premisa del asedio a la libertad de expresión, en ese desplegado se habla de que la democracia mexicana está en riesgo. Yo soy de quienes creen que la democracia mexicana como tal es solamente una aspiración, que estamos en un proceso muy complicado en el que persisten los mismos elementos distorsionadores de los procesos democráticos y que por el contrario lo que se necesita es hacer a un lado las viejas estructuras de la falsa democracia que se vivió durante toda la existencia de este sistema político y económico que seguimos viviendo y que se necesita instaurar nuevas formas que comiencen a crear verdaderas condiciones democráticas. Ese es mi punto de vista, Kimberly. Fíjate, Julio, que me ganaste la siguiente pregunta, que era si tú considerabas que estaba en riesgo la libertad de expresión en la 4T, que ya nos dijiste que no es así, pero este desplegado parecería que en sexenios anteriores había una impresionante libertad de expresión en nuestro país y que ahora hay otra situación. Sí, pues precisamente creo que ahí es donde el enfoque que utilizan estas 650 firmas choca con la realidad que hemos constatado millones de mexicanos. Precisamente el rechazo a ese sistema, a esas formas de hacer las cosas, es que se expresó en 2018 con el apoyo apabullante en votos en urnas hacia López Obrador como una opción de cambio en México, una opción que no está exenta de errores, de estridencias, de un uso desmedido y desde mi punto de vista erróneo de la tribuna de la conferencia mañanera de prensa, donde ciertamente el presidente de la República ha insistido, ha perseverado en la utilización de esa tribuna para hacer señalamientos específicos contra ciertos medios, columnistas, opinantes, comentaristas, que desde mi punto de vista deberían de cumplir su ciclo natural de exhibición pública sin que justamente la tribuna presidencial los ponga todavía de mayor relieve. Pero fuera de eso, a mí me parece que para los mexicanos queda muy claro que en el pasado reciente lo que menos hubo fue verdadera libertad de expresión y por el contrario, hubo la exclusión de las voces
salvo, como diría el propio López Obrador, salvo honrosas excepciones, hubo siempre la exclusión de la otra parte de ese México que se volcó en julio de 2018 en las urnas para exigir el lugar que le corresponde y que le había sido escamoteado, regateado, cercenado por la gran mayoría de los medios de comunicación privados e incluso el ámbito de la televisión y la radio públicas, donde esfuerzos como Radio Educación, como Radio UNAM y desde luego la televisión pública, pues algo mantenían de diversidad, pero sin la completa inclusión de todas esas voces. Julio, justamente estás comentando, y a ver si te entiendo bien, el presidente le está dando demasiada importancia a estos columnistas, a estos periodistas, cuando tendría que estar un poco más relajado en ese sentido. ¿Cuál es tu evaluación de la relación de la prensa con el presidente López Obrador y del presidente López Obrador con la prensa? Sí, mira, yo he dicho una frase que no es mía, sino parte del refranero popular que dice: águila no caza mosca. Es decir, el águila imperial instalada en Palacio Nacional no debería estarse desgastando en la persecución, así sea oratoria o discursiva, de quienes somos, y lo digo en plural, de quienes a lo mejor somos moscas que surcamos el firmamento periodístico, pero no es para que el presidente de la República, creo yo, descanse su discurso constantemente en la exhibición de las primeras planas de ciertos medios, en la confrontación directa de ciertas columnas o ciertos comentaristas. Creo que el presidente de México tiene la obligación de ser una voz que se mantenga con una mayor resistencia ante la crítica pública, porque esa es la obligación de las figuras que ejercen el poder político. ¿Qué te parece el ejercicio democrático periodístico de las mañaneras? Ya comentabas que se ha abusado un poco de esta trinchera para contestar el tipo de periodismo que vemos que se ejerce ahí, de que tenemos ejemplos ridículos que son obviamente besamanos del presidente, que sus preguntas se basan en absolutamente nada más que en el halago fácil, y otros que también se presentan para criticar al presidente, pero que ni siquiera han estudiado el tema sobre el que lo van a criticar. Lo mismo hemos visto con las conferencias del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ¿Qué opinas de estas conferencias y cómo deberían mejorarse? Cuando se haga el resumen, se haga el saldo de lo que han sido las conferencias mañaneras, creo que en el saldo positivo se va a tener el número de horas que insólitamente el jefe del Estado mexicano, el jefe del gobierno mexicano, en este caso Andrés Manuel López Obrador, ha dedicado diariamente a informar, a detallar, yo siempre digo, a dar las claves de lo que se está haciendo y lo que se está viviendo en política. Eso es muy importante, está por encima de cualquier ejercicio de exposición pública que haya realizado cualquier mandatario en México. Recordemos el mutismo permanente de Enrique Peña Nieto, que solo daba contadas conferencias de prensa, con mucho control y con mucho acotamiento. Entonces, eso es un ejercicio positivo. Mucha gente ha estado aprendiendo y entendiendo y asomándose a los vericuetos del poder, a las circunstancias de cómo se toman decisiones a partir de la conferencia mañanera. Sin embargo, a mí me parece que son excesivas en tiempo, deberían de tener una duración específica. Una hora me parece que es más que suficiente, por un lado. Por otra parte, creo que el presidente de la República debiera de abstenerse de todo tipo de autosatisfacciones, como las referencias históricas, las anécdotas personales, los comentarios dirigidos específicamente a ciertas personas para descalificarlas o criticarlas, y entonces tendríamos una conferencia mañanera más robusta en términos de información periodística. La verdad es que a veces conferencias de 3 horas resultan con un exceso de información que proviene a veces de impulsos personales o comentarios personales del propio presidente de la República. De tal manera que creo que deberían ser con menor tiempo, que deberían de estar circunscritas a los hechos noticiosos,
desde luego con la explicación política que quisiese dar el presidente de la República, pero sin tanta referencia histórica, personal, que creo que no es aquello por lo cual los reporteros vamos a una conferencia de prensa. Y en el saldo negativo también vamos a tener pues esta persistencia de un ejercicio de un periodismo acomodaticio que suele halagar, presentar los puntos positivos para que el presidente de la República se regodee o se explaye sobre ellos, o al contrario, para presentar puntos negativos sobre los cuales el presidente destaque aspectos críticos de esa circunstancia. No hay un equilibrio entre el ejercicio profesional estricto que debe caracterizar al periodismo y el ejercicio pues de muchos recién llegados advenedizos que no están haciendo todo de la manera que se desea en términos de rigor periodístico, Kim. Claro que sí, Julio, acompáñanos, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar de lo que dice el presidente, que él es el más golpeado en los medios de comunicación desde épocas de Madero. Ya volvemos, no le cambien. Respeto y haciendo lo que nos toca, seguiremos unidos. En la democracia contamos todas, contamos todos. Gracias. Seguimos aquí en Debate 22 con Julio Hernández, Julio Astillero. Julio, te preguntaba antes del corte, el presidente dice que es el presidente más golpeado por la prensa, por lo menos en la historia moderna de México. ¿Qué opinión te merece? Sí lo es, sí creo que es el presidente más golpeado. Desde luego el antecedente histórico es del propio presidente Francisco I. Madero y de ahí es posible extraer lecciones históricas. El presidente Madero permitió que hubiese una cascada, una andanada de críticas de tipo personal, de tipo relacionadas con su propio físico y desde luego de tipo político, que fueron desgastando el ambiente político y creando las condiciones para la irrupción del golpismo luego concretado por Victoriano Huerta, y no hay que olvidarlo, auspiciado y promovido por la Embajada de Estados Unidos en México. En este caso, el presidente López Obrador ha tenido una defensa fundamental con las mañaneras, porque no se ha quedado con la boca cerrada ante algún tipo de pues agresiones abiertas que en algunos casos están propiciando algunos medios de comunicación. Pero creo que más allá de la defensa mediática, uno de los puntos fundamentales es que hay hoy una ciudadanía muy activa, informada, sobre todo a través de las redes sociales, y eso está exhibiendo muchas de las fisuras o de las insuficiencias de una oposición que no está a la altura de lo que se requeriría como una oposición que fuese bien fundamentada, con un programa bien hecho, con liderazgos reconocidos, moralmente autorizados, con valía política. No lo hay y lo estamos viendo en varias expresiones de estas horas y de estos días. Entonces, el presidente de México sí es es el personaje más atacado, entre otras cosas porque el propio presidente ha renunciado a la posibilidad del control tradicional de los medios de comunicación que se fundaba en el reparto de dinero a través de los convenios de publicidad y los muchos negocios para directivos y dueños de medios de comunicación, que en realidad su gran negocio no era en sí la prensa o los medios electrónicos de comunicación, sino los grandes negocios que se conseguían poniendo al servicio del poderoso esos medios, o en algunos casos ejerciendo una crítica despiadada que se corregía o se anulaba en cuanto llegaban los negocios, los contratos, los convenios. Entonces sí coincido
Kimberly, que sí es un presidente, el presidente más atacado. Sí, justamente, y por esta falta de inversión gubernamental, ¿crees que hay crisis en los medios de comunicación? Y otro tema, los que acusan de censura, ¿en México no hay más bien un problema de autocensura de los medios, por lo que tú comentabas, por no molestar al grupo en el poder en cuestión, por esperar la inversión gubernamental, lo que llaman también el chayo? Sí, desde luego. Ha habido una autocensura histórica en los medios de comunicación en México. No es que hubiera un comisario, un agente gubernamental sentado en la sala de redacción cuidando exactamente qué artículo, qué nota, qué encabezado, qué inicio de redacción se estaba realizando. No, 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 no es así. Pero los grandes directivos solían ejercer con esas funciones de autocensura, sobre todo mediante el enlace que constituyeron durante mucho tiempo los coordinadores de comunicación social de las secretarías de gobierno y en particular el siempre poderoso de la Presidencia de la República, que solían hablar a las redacciones con los directivos, directores, subdirectores, jefes de edición, jefes de redacción, pues para sugerirles lo que a juicio de esa instancia de gobierno debería destacarse o debería de omitirse. Hay una frase muy cínica que suele moverse en los medios de comunicación en aquello de ahí como cosa tuya, porque había un jefe de comunicación de la Presidencia de la República que solía decirlo de esa manera: oye, ojalá pudieras destacar esto así, asá, de esta manera, bla, bla, bla. Ahí como cosa tuya, tú ponlo como que tú lo hiciste. Y desde luego el otro factor que ha sido el del chayo, el chayote, el dinero entregado en mano como una forma de compensar la falta de erogación financiera de los directores de los medios y de las empresas hacia la tropa reporteril. Es decir, con sueldos muy bajos se impulsaba a los reporteros a tener una especie de compensación en sus fuentes de información, que de esa manera tenían todavía redoblado el control sobre esos reporteros. Era un sistema en el que no había una censura directa, sino una autocensura y por otra parte la corrupción como el engranaje para el control de la comunicación en México. Justamente, Julio, y en tu respuesta pasada hablabas de la oposición en México. ¿Cuál es tu opinión, tu evaluación del movimiento Frena, su plantón en Avenida Juárez, que lleva todos los días de esta semana y que en muchas ocasiones ha causado más bien la burla de la gente que está a favor de la 4T? Sí, en primer lugar destaco, como lo he hecho, la función cívica que debe ejercer cada cual, y en ese sentido creo que tienen el legítimo derecho quienes hoy se organizan en esta agrupación llamada Frena, Frente Nacional Anti-AMLO, de expresarse públicamente. Sin embargo, me parece que han sido una expresión disparatada, caricaturesca, deshilachada y ridiculizada, porque simple y sencillamente no han tenido la capacidad de mostrar en términos numéricos, en términos de asistentes o participantes, la grandilocuencia de las palabras contra el presidente López Obrador y sus políticas que han planteado. Ni remotamente defiendo de una manera desaforada las políticas del presidente López Obrador. Hay muchos errores, hay muchos problemas, muchas distorsiones. La realidad política, sanitaria, económica es complicada y hay gente, hay una porción de quienes votaron por López Obrador que hoy están entre la desilusión o el escepticismo. Pero eso no se ha podido mostrar en agrupaciones como Frena, precisamente por el discurso fascistoide, simplón y poco realista, sobre todo de su dirigente, Gilberto Lozano, un personaje salido de las filas de los empleados de lujo de los grupos empresariales en Nuevo León, específicamente de FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola y dueña de las tiendas Oxxo, entre otros grandes negocios. Y bueno, Gilberto Lozano creo que le hace más mal que bien a la lucha opositora por esa forma destrampada
mediante la cual hace acusaciones magnificadas efectistas. Y por otra parte, pues han pasado de la protesta a bordo de vehículos automotores para simular que había una cuantía, cuando si los hubieran bajado de los vehículos, los hubieran puesto de pie, pues serían cientos de personas las que estarían protestando. Y ahora, esta rebelión de las tiendas de campaña vacías, pues solamente confirma el vacío de esta propuesta. Para infortunio de la contienda democrática o política en México, no hay hoy una oposición a la medida de los reclamos y las denuncias que están haciendo y que dicen sostener. Justamente ese es el punto medular. Hoy por hoy no hay una oposición cuantiosa. Vamos a hacer otra pausa. Ya volvemos. Estamos con Julio Hernández, Julio Astillero. No le cambie. Buenos días, compañeros, mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estamos de vuelta en Debate 22, no nos alcanza el tiempo para esta charla con Julio Astillero. Julio, antes de despedirnos, me gustaría que nos dieras tu evaluación de cuáles han sido los aciertos más importantes en estos 2 primeros años de gobierno de la administración de López Obrador y cuáles serían las tareas pendientes urgentes en las que se tiene que ocupar en el plazo inmediato. Ha tenido el presidente López Obrador el acierto de mantener una política asistencial que le da presencia nacional, que fortalece su base electoral y que mantiene viva la esperanza de mucha gente de que sí son posibles ciertos cambios que lleguen al bolsillo, que lleguen a la realidad económica de las grandes mayorías. Ha tenido el acierto también de mantenerse montado en el cuaco político de combate cotidianamente, el ritmo de trabajo, las horas que le dedica al ejercicio del cargo que le entregó el pueblo mexicano, pues es realmente impresionante. Es un político que se mantiene diariamente durante largas horas metido en el análisis, el manejo, la conducción de las cosas públicas, de la cosa pública, del interés nacional. Creo que son algunos de los puntos de referencia positivos del presidente López Obrador y desde luego que mantiene la expectativa de un cambio profundo. No diría yo que realmente vaya a ser calificado como una cuarta transformación, pero sí un cambio profundo en formas de hacer política. Dentro de los pendientes, me parece que su gabinete es un gabinete absolutamente disfuncional, mantiene un desequilibrio entre las secretarías de Estado. Los secretarios de Estado ni trabajan, ni cumplen, ni entregan buenas cuentas, salvo excepciones donde, por el contrario, hay una sobreutilización de personajes como Marcelo Ebrard, particularmente convertido en un virtual vicepresidente ejecutivo de México. Por otra parte, es muy preocupante la muy clara tendencia a la militarización, no solo en los terrenos de la expansión territorial para el combate al crimen organizado, sino además de ello, el señalamiento de responsabilidades, asignaciones civiles que están siendo entregadas a un poder militar cuyo crecimiento me parece muy, muy preocupante. Y por otra parte, creo yo que el presidente de la República, en este tramo nuevo que podría empezar a partir de que se vayan varios secretarios de Estado a competir por cargos de elección popular y cuando llegue el momento del segundo año de tiempo calendario, es decir, en diciembre, creo que el presidente de la República debería de cuidar sus expresiones, de evitar descalificaciones y de asumir una postura más augusta en términos de la figura presidencial respecto a sus críticos, a sus opositores,
para no desgastar esa misma figura presidencial. Eso veo, Kimberly. Julio, tú siempre has sido muy sensible al pulso ciudadano. ¿Cómo sientes en estos momentos el pulso ciudadano? Independientemente de que estamos en un entorno sumamente complicado, una crisis económica profundísima, el temor de la pandemia, la parálisis del país casi por todo el año. Pero ¿cómo sientes al ciudadano de a pie, todavía con esperanza para lo que queda del sexenio? Preocupado, creo que la palabra es preocupado. Mucha gente muy preocupada. Hay un escepticismo respecto a lo que se dice en el ámbito gubernamental y lo que se palpa en la vida cotidiana. Y sin embargo, Kimberly, me parece muy significativo que a pesar de los datos, de los hechos tan críticos en los que vive México, se mantenga todavía una expectativa de que no hay un derrumbe, de que no hay un caos, de que no se ha caído todo, sino que se persiste en la expectativa y la esperanza de que pueden corregirse las cosas. Creo que a eso abona mucho el perfil personal de López Obrador, su honestidad personal, que hasta ahora sigue imbatible, es decir, no está robando, aunque en otros segmentos haya la persistencia de la corrupción, pero él en lo personal está luchando y se mantiene él en lo personal imbatido en cuanto a corrupción, por un lado, y su discurso positivo y propositivo en el cual está diariamente diciendo que las cosas pueden cambiar. Yo diría, la gente, el sentir social es de una razonada preocupación y de una esperanzada expectativa de que las cosas puedan sostenerse y puedan mejorarse. ¿Tú crees que los 4 años que faltan, y ya con esto nos vamos rapidísimo, podemos allanar el camino de este cambio que tanto necesita México? Va a ser difícil, las circunstancias económicas constriñen las posibilidades de cambio. La lucha política ya se vino, lo electoral está encima, viene el 21 con las elecciones intermedias, viene luego la muy probable consulta sobre revocación de mandato y además el ambiente político ya está hablando de sucesión, de qué es lo que viene. De tal manera que las expectativas yo las tendría más bien a la baja, razonablemente a la baja, y con la expectativa de que López Obrador pueda rescatar lo más posible de todo lo que hoy está sucediendo. Julio Hernández, Julio Astillero, te agradezco muchísimo estos minutos para Debate 22. Ha sido un honor conversar contigo. Gracias. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Muchísimas gracias y lo espero el próximo miércoles en otra emisión de Debate 22. No le cambie.